Bendecido sea el nombre del Señor. En este día, antes de iniciar con la clase de la escuela dominical, queremos darle una felicitación muy especial a todas nuestras madres en su día. Deseamos que el Señor siga bendiciendo abundantemente conforme a sus riquezas en glorias a todas aquellas mujeres a las cuales Dios le ha concedido el privilegio de contribuir con el mandato divino de Dios que fue dado desde el principio, el cual fue multiplicar la tierra y llenarla. Y Dios permitió que ustedes fueran un privilegio, unas privilegiadas de poder tener en su vientre lo que es una herencia de Dios, porque dice la Biblia que herencia de Dios son los hijos. Por tanto, esta bendición que Dios ha dado en este hoy tu día, nosotros, Concilio de Iglesia Fe Apostólica, en nombre de Escuela Dominical, felicitamos a todas nuestras madres, de modo que una bendición del cielo especial sea sobre cada uno de ustedes, las cuales son ustedes el ser más preciado sobre la faz de la tierra. Ahora sí, para iniciar con nuestra escuela dominical, después de haber orado, vamos a tener el tema que es la madre de Moisés. Ese es el tema de hoy, una madre también, una mujer que le fue concedida el privilegio de ser la madre de uno del más grande libertador de la historia del pueblo de Israel. Fue una madre que tuvo que dar a luz en un tiempo muy difícil, en un tiempo en el cual entre el último capítulo del Génesis y el principio del capítulo de Éxodo aproximadamente pasaron algunos 300 años de multiplicación de Israel en Egipto, cuando en el tiempo de José, Jacob y sus hijos ingresaron a habitar Gosén, que era el pueblo de Egipto, debido a la hambruna que había, y eran 70 personas, y ya luego muerto José y muerto Faraón, se levanta una generación que ve que el pueblo de Israel se había multiplicado demasiado, y ya había más de 2 millones de hebreos en el pueblo judío, y Faraón dictó un edicto en el cual todos los niños, sexo masculino, todos los varones, tenían que morir, ser muertos. Se le dio una instrucción directa a las parteras para que mataran a todos los niños y a las hembras que la dejaran vivir, para debilitar así este pueblo, para que no se siga multiplicando, porque Faraón le tuvo miedo y dijo: si este pueblo se multiplica, no vaya a ser que venga la guerra y se unan a nuestros enemigos y se levante contra nosotros. Vamos a oprimirlo, vamos a subyugarlo. Y dice que mientras más los oprimían, más el pueblo de Dios se multiplicaba. Y no obstante a eso, cuando Faraón dio el edicto para que las parteras mataran a todos los varones, dicen que estas mujeres temieron a Dios y no hicieron caso al edicto de Faraón y preservaron la vida de los hebreos, y se seguían multiplicando. Y cuando llegó esto a oído del Faraón, dijo: ¿qué es esto que habéis hecho, mujeres? Y dijeron: lo que pasa es que las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, sino que cuando las parteras vienen a ellas, ya ellas dan a luz a sus hijos antes que nosotros lleguemos a ellas, y por eso es que no es difícil preservar la vida. Ellas hicieron esto por amor a Dios. Fue una decisión difícil, porque ante un edicto de una autoridad, el incumplimiento al edicto dictado hace que la persona pueda incurrir en una sentencia de juicio contra su vida y pudiera morir. Asimismo, en este tiempo hay edictos, hay sentencias que son dictadas sobre todo aquel que violente una ley de una autoridad. Y Dios manda a que nosotros debemos respetar las autoridades, porque esto es de Dios. Obedecer en el Señor. Pero cuando una autoridad dicta una enseñanza contraria a lo que la palabra de Dios manda, contrario al edicto de Dios, entonces cuando el hombre de Dios no tiene temor
sobre el edicto de Faraón y actúa conforme a Dios, entonces Dios lo respalda, porque dice que luego estas parteras fueron bendecidas con todas sus familias, porque preservaron la vida de los varones. Luego se dictó otro edicto diciendo que todo varón que naciera de las hebreas tienen que ser lanzado al río Nilo para que se ahoguen. Saben que los niños, a diferencia de otras especies, hay especies de peces, hay especies de pollitos, de aves, que luego de nacer no necesitan del cuidado de una madre para sobrevivir, y pueden sobrevivir solos. Un gatito pequeño, se le da leche pequeña, puede sobrevivir ante la ausencia de su madre, pero no así. Un niño necesita, cuando nace, de su madre, necesita de un pariente que lo guíe para que pueda sobrevivir. Por tanto, un niño lanzado a un río, no hay probabilidad de supervivencia. El ser humano necesita de alguien más para sobrevivir, a diferencia de otras especies, y por eso había que lanzarlo al río. Y en ese periodo de tiempo, la madre de Moisés, llamada Jocabet, que es el tema para la clase de hoy, en ese periodo difícil le tocó quedar encinta. Y esta mujer, al quedar encinta de Amram, un hombre de la tribu de Leví, dice que tomó una mujer también de la misma tribu de Leví, que en futuro iba a ser la tribu sacerdotal. En ese tiempo Dios no había dicho que el sacerdocio sea entregado a los levitas, a los de la descendencia de Coab. Entonces, en un futuro Dios iba a permitir que ese fuera el linaje, y permitió que Amram se llegara a Jocabet y tuviera un hijo llamado Moisés. También tuvieron otro hijo llamado Aarón y tuvieron una hija llamada Miriam. Tuvieron 3 hijos. Y resulta, hermanos, que ellos, los padres de Moisés, vieron que era un hijo lindo, de gran aspecto, y no temieron al edicto de Faraón y escondieron a Moisés durante 3 meses. Esta era una mujer, Jocabet, que es un buen ejemplo para las madres de hoy, porque era una mujer que tenía mucho valor. Hoy en día nosotros vemos que no se habla mucho de Jocabet. Regularmente la persona habla mucho de Moisés y el tema de la clase es Moisés. Usted puede durar un año entero estudiando en una universidad, un instituto, el Pentateuco, los libros y la historia de Moisés, y usted tiene tiempo para estudiarla un año entero y predicando siempre de eso, y siempre va a tener por dónde cortar. Siempre hay mensajes, enseñanza, y usted nunca termina de aprender toda la experiencia y la influencia de Moisés en la historia de Israel. Asimismo, vemos que toda la importancia se centra sobre Moisés, el cual fue un gran hombre de Dios, porque fue el gran libertador. Fue un hombre en el cual, si el mismo Cristo en la tierra contradice públicamente la enseñanza de Moisés, entonces los hombres se enfurecían contra él, los fariseos, los saduceos, y eso era una razón para crucificarle, porque Moisés es el más venerado por aquellos hebreos. Es el más grande rey libertador para ellos. Por eso se dice, la ley de Moisés no es negociable y la siguen a cabalidad. Y todo aquel que vaya contra la ley de Moisés, entonces es digno de una sentencia de juicio y de muerte. Mucha importancia Moisés para él. Eso es lo mismo que cuando nosotros hablamos de reformador. Si hoy nosotros decimos el tema de la reforma protestante, ¿a dónde se va tu mente? La mente de todo el mundo se va a Martín Lutero. Martín Lutero, el gran reformador protestante. Pero nadie piensa y se acuerda de Juan Wycliffe. Que Juan Wycliffe fue uno de los primeros reformadores de que en el año 1378 remetiera contra la Iglesia Católica, contra el papado, muchas enseñanzas contrarias a lo que ellos decían, a la autoridad papal, el que contradecía a un papa era considerado un hereje, una sentencia sobre la cual no había defensa. Y Juan Wycliffe, con un grupo de hombres llamados los Lollardos, se enfrentaron duramente ante las enseñanzas, la venta de las indulgencias y todo el abuso que tenía el papado contra la sociedad y contra la primera iglesia en el siglo XIII, XII y XIII aproximadamente. Pero que este hombre era inglés, protegido por los ingleses, el papado
en Alemania no podía tocarlo. El periodo papal no podía tocarlo porque era defendido por los ingleses. Sus enseñanzas llegaron lejos. Juan Wycliffe tuvo también otros seguidores como Juan Cole, fueron muertos por causa de la fe en Cristo. No así hubo un matrimonio entre Ana Bohemia y Ricardo II de Inglaterra, en el cual las enseñanzas de Wycliffe de la Universidad de Praga, de Oxford, pasaron a la Universidad de Praga. Y en Praga un hombre llamado Juan Hus pudo adquirir las enseñanzas de Juan Wycliffe, y este matrimonio entre estas dos naciones permitió que las enseñanzas de Wycliffe se pudieran intercambiar. Y en esta Universidad de Praga surge un hombre con acceso a las enseñanzas llamado Martín Lutero. De Juan Hus entonces aprende Martín Lutero, porque Martín Lutero cita a Juan Hus en sus 95 tesis. O sea que, y a la hora de, luego hay un hombre llamado Johann Gutenberg, que en el año 1430 se inventa la imprenta, donde se pueden distribuir rápidamente los escritos, no en rollos ni en papiros, sino que ya se pueden imprimir miles de ejemplares de escritos. Y ante todas esas previas reformas, esos previos reformadores le habilitaron el terreno para que luego Martín Lutero sea el padre de la Reforma Protestante. Sin embargo, no se menciona claramente que anterior a Martín Lutero hubieron otros reformadores que perdieron su vida, que hicieron un trabajo mayor, que fueron muertos, amenazados, que fueron los que se dieron la pela de iniciar este proyecto, pero no se menciona. Pero fueron grandes hombres de Dios que trabajaron y por su fe fueron quemados en la hoguera. Fueron grandes reformadores que enseñaron a Martín Lutero, y sus enseñanzas fueron las que hicieron que Martín Lutero tuviera una conciencia reformadora sobre el sistema que tenía el dominio papal. Por eso es que, diciéndole yo, basado en esto, hablando de JB, ustedes ven que casi nadie, usted no escucha a nadie predicando, ni hablando, ni enseñando de esta mujer, sino de Moisés, el apóstol Pablo, estos grandes hombres de Dios. Pero déjenme decir que hay grandes ministerios de grandes hombres de Dios que dependieron de los hombros de uno, el cual no se menciona su protagonismo en la historia. Y le voy a decir una anécdota. Había un concilio, un predicador, un pastor, que cada vez que él predicaba, a la iglesia asistían muchos miembros y la iglesia se llenaba. Cuando ese hombre predicaba, tomaba el púlpito, muchas almas venían a los pies de Cristo y la iglesia tenía un crecimiento rápido y terrible. Un gran crecimiento en esa obra de Dios en la iglesia, y todo el mundo elogiaba las prédicas de ese pastor, elogiaba sus mensajes y elogiaba sus enseñanzas, porque por sus prédicas las almas venían a Cristo. Y todo el mundo se preguntaba sobre el éxito de este gran hombre de Dios, y luego se dieron cuenta de que la persona que diariamente venía a limpiar la iglesia, del ministerio de limpieza de la iglesia, cada vez que limpiaba un banco, se arrodillaba banco por banco, orándole a Dios con fe y con denuedo, con lloro, diciéndole: Señor, mira a la persona que se va a sentar en este asiento, toca su corazón cuando llegue a la iglesia y permite que sea impactado de modo que reciba la salvación a través de tu palabra. Y esta era la evidencia, este era el resultado, este era el secreto de lo que estaba pasando. Este era el mayor desarrollo, lo que estaba pasando, el éxito de la iglesia estaba dependiendo de esa persona que limpiaba, que siempre oraba a cada banco, por la persona que se sentaría ahí, y Dios lo tocaba. De modo que no hay nadie por debajo y por encima, sino que somos el cuerpo de Cristo. No podemos decirle a la mano: no te necesito, ni al ojo tampoco, porque el ojo es la luz, las manos son los que nos permiten tocar, palpar, los pies nos llevan a caminar, y al final cada miembro del cuerpo es necesario. De modo, hermano y amigo que me escucha, nunca, en el lugar donde te encuentres, nunca te sientas inconforme, para que no suceda como la canción de Marco Vidal, ese gran payaso que
que era capaz de hacer a un niño reír sin parar, y tenía ocurrencias tan geniales en las cuales solo él era capaz. La canción de Marco Vidal del payaso, y con la cara pintada de colores llenaba un circo y hacía reír a todo el mundo. Pero él no quería ser un payaso, quería ser un trapecista, y dice que se subió en el trapezario y cayó y tuvo que quedar en silla de ruedas. El circo más adelante cerró porque ya él no estaba. Lo más lejos que él tenía, que no era el trapecista que llenaba el circo, no era lo que saltaba en el trapezario, era él como payaso. Sin embargo, él quería hacer una cosa diferente a lo que había determinado ser. Y si Dios determina que tu ministerio no es el púlpito, la predicación, quizás tu ministerio sea evangelizar, quizás tu ministerio sea aconsejar, quizás tu ministerio sea tratar con niños, déjame decirte que tú tienes que profundizar y poner tu fe en ese ministerio, que ahí Dios traerá grandes resultados. El trabajo de Jocabet como madre de Moisés era tener valor. Y el texto de esta clase de escuela dominical, el texto base, está en 2 de Timoteo 1:12. El segundo libro de Timoteo 1:12 dice de la siguiente manera, dicho por el apóstol Pablo a Timoteo, dice: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bendecido sea el nombre del Señor. Y déjame decirle que cuando esta mujer queda encinta de Amram, los dos de la tribu de Leví, dice que dieron a luz, vieron que el niño era hermoso. Y al niño ser hermoso, ellos tomaron un riesgo grande. No temieron el edicto de Faraón y conservaron su niño y lo escondieron durante 3 meses. 3 meses asustados. Posiblemente el niño lloraba, posiblemente hacía ruido, y por las situaciones y las circunstancias que fueran, que la Biblia no menciona los detalles, pero sí dice la palabra que no pudieron guardarlo más tiempo, pero duraron 3 meses ahí y ya no pudieron conservarlo más. A lo mejor decían, si son las mentes negativas de hoy en día, a lo mejor dicen: ay, cuidado si nos ven, cuidado si nos matan, por la atención que tienen, y a lo mejor deja que maten a su hijo, y quizás hubiesen abortado y el sistema lo hubiese llevado al aborto. Lo que se ve hoy en día, de que Dios le concede a una mujer el privilegio de ser madre, porque el ser estéril en aquel tiempo, las mujeres que no podían tener hijos eran consideradas como una maldición, como que la gracia de Dios estaba fuera de ellas. Y a las mujeres que Dios le concede ser madre, a veces el sistema de hoy y nuestras leyes de nuestro gobernante, las cuales han permitido que el aborto sea el número 1 de los casos de muerte en todo el mundo. El aborto. Millones de niños mueren por el aborto, la mayor cantidad de muertes en este año por aborto. Esta mujer pudieron haber permitido que la partera no permitieran que diera a luz el niño, porque había un edicto, había que abortar, había que matar a los varones, echarlos en el río, pero no temieron. Vamos a ver qué dice el libro de los Hebreos en su capítulo 11 y su versículo 23. Oiga qué dice, 11:23 en el libro de Hebreos. Por la fe. Oiga, es una mujer de fe. Con la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuántos aquí temen los decretos del rey y de los gobernantes? Es difícil. ¿Qué haríamos nosotros ante un decreto contrario a la voluntad de Dios? Tal cual como dice el Salmo, porque es un tiempo peligroso, hermanos, un tiempo peligroso donde hay muchos edictos y nosotros como iglesia tenemos un papel que cumplir. ¿Qué dice el Salmo en su capítulo 11 y su versículo 3? Oye, ¿qué dice? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué fue lo que hizo Jocabet? Lo conservó el niño por 3 meses, de modo que aunque le demos todo el mérito a Moisés en la historia, Moisés necesitó de una madre valiente. Moisés necesitó de una madre de fe. Moisés necesitó de una madre de valor, con valentía, que no tuviera temor del edicto del rey. ¿Y sabe qué hizo cuando no pudo conservarlo? Preparó una canasta, la preparó bien,
la puso en el río. Mire, parece que esa mujer hizo un análisis y preguntó e investigó a qué hora sale la hija de Faraón, a qué hora sale a asearse en el río, a qué hora ella sale con sus doncellas, y está presente porque en el momento en el que puso a Moisés en el río, envió a su hermana para que revise, para que chequee, para que vea qué ha de acontecerle al niño. Era una mujer que tenía una fe clara, segura sobre el plan de Dios. Y dice que su hermana estuvo mirando hasta que una de las doncellas alcanza a ver el niño, y cuando lo toma y ve que hay un niño en la canasta, entonces decide tomarlo para ella. Y así la hermana de Jocabed viene y le dice: mira, si quiere te consigo una de las mujeres hebreas para que te lo críe. ¿Y sabe a quién buscó? Buscó a la misma Jocabed, la madre de Moisés, y ella misma, la hija de Faraón, dijo: yo, si tú quieres, yo te lo pago. Ella no podía tener hijos, Dios no le había concedido el privilegio. Mira, críame este niño que yo te voy a pagar. Ahora Jocabed tiene que trabajar criando a su propio hijo, recibiendo dinero, pero criándolo bajo los conocimientos y los criterios de Dios. Y cuando Moisés es criado bajo su madre, obtiene claramente los preceptos que debe tener un hijo de un creyente en ese tiempo en que se estaba viviendo. Por eso es que ante la crianza de la madre, ante las enseñanzas divinas de Dios, aún perteneciendo al palacio de Faraón, aún teniendo riquezas, pudiendo tener mujer, era un hombre de guerra, era un hombre que era entrenado porque mató a un egipcio. Y también cuando se fue a Madián, los hombres pastores que molestaron a las mujeres, hijas de Jetro, ¿sabe qué? Él las defendió. Él a varios pastores, él solo. De modo que era un hombre entrenado. Y en el palacio de Faraón era un príncipe. ¿Y sabe qué dice, hermanos? El libro de los Hebreos. Por eso es que tenemos que instruir a nuestros niños bien en los caminos del Señor. Si usted cría un hijo con fundamento, entonces usted es una verdadera madre. Mire qué dice el libro de Hebreos, en su capítulo 11, 24, fruto de la enseñanza de su madre. Porque ¿dónde aprendió Moisés estas cosas? ¿De dónde sacó este conocimiento? ¿De dónde pudo sacar esa fe? Su madre hizo un buen trabajo. Hoy es tu día, madre. Tienes que hacer un trabajo de instruir al niño en el camino de Dios. Ejemplo de esta mujer Jocabed. Oiga que dice aquí: por la fe Moisés, hecho ya grande, ahí se cumple lo que dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por la fe Moisés, hecho ya grande, un hombre, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas al vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque decía, tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés tenía el temor de Dios en su corazón. En este tiempo no es lo mismo ser mamá que ser madre. Con otras palabras, no es lo mismo dar a luz un hijo y ser madre. Oiga, ¿por qué? Hay mujeres que Dios le ha dado el privilegio de traer a luz uno y hasta varios hijos al mundo, pero nunca han sido madres. Nosotros felicitamos a todas aquellas. La definición de madre siempre fue que toda mujer que podía dar a luz a un hijo, pero ya la definición se determinó que habría que cambiar esa definición, porque ser madre no es simplemente dar a luz a un hijo y traerlo al mundo. Hay mujeres que nunca han dado a luz a un hijo y han sido madre de uno y de varios hijos, pero hay otras que han dado a luz a muchos hijos y nunca han sido madre. ¿Sabe por qué? Porque hay mujeres que traen hijos al mundo y lo único que hicieron fue traerlo al mundo. La madre de ese niño fue su abuela,
fue su tía, el sistema, el punani, la guardería, y nunca le dedicaron tiempo a su hijo. Por eso es que tenemos tanta delincuencia, porque la madre ahora tiene que salir a trabajar, a buscar la comida y el pan, a ser hombre, ¿verdad? Y entonces el niño se cría con todo el mundo menos con ella, y pierde la enseñanza y la esencia del camino del Señor. Entonces después le estamos llorando al Señor: Señor, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? Yo le digo una anécdota: una madre con 2 niños, había uno de 10 y uno de 8. Resulta que eran niños insoportables, difíciles de tratar, eran niños agresivos. El padre y la madre ya no podían con ellos y deciden buscar ayuda pastoral en el ministerio de ayuda de los niños, y los padres deciden hacer una cita con el pastor. Llevan el mayor de 10 años primero, entra a la oficina del pastor, está parado de frente, el pastor le dice: siéntese, con una voz autoritaria, y se sienta en la silla que está frente al pastor. Y el pastor lo mira con una mirada intimidante, mira rectamente el niño de 10 años a los ojos. Y hay un silencio en la oficina del pastor, y el pastor pregunta: ¿dónde está Dios? Y el niño se permanece callado, y vuelve y pregunta: ¿dónde está Dios? Y hay un silencio mayor, y la tercera vez pregunta ese pastor nuevamente: ¿dónde está Dios? Y el niño se para y sale corriendo, se para de la silla, sale de la oficina del pastor y sale corriendo a su casa. Y luego sube una escalera, llega a la puerta de la casa, sube la escalera y entra a la habitación de la niña de 8 años y le pregunta: mira, estamos en un grave problema. Dice: ¿qué pasa? Parece que hay algo llamado Dios que se perdió y ahora nos están echando la culpa a nosotros. Ni siquiera sabía de que había un Dios en el cielo que era el responsable de que ellos vivieran, porque sus padres tenían tantos problemas con ellos, pero nunca le habían enseñado. No así como Moisés tuvo una fiel enseñanza de Jocabed su madre. Y ante muchos decretos han sido dictados durante la historia de la humanidad. Recuerda el decreto de Nabucodonosor sobre los 3 varones hebreos. Ellos no temieron al decreto del rey Nabucodonosor. El rey de Darío el Medo, de echar a Daniel en el foso de los leones, Daniel no temió al decreto. Él no le faltó el respeto ni le faltó la autoridad, pero no tuvo temor. Pero fue fiel a Dios en el momento duro. Jocabed tuvo un hijo en un momento duro. Es necesario que haya mujeres que han tenido hijos en este tiempo duro, en este tiempo difícil. Dios te ha dado la oportunidad de ser madre. Y este es un tiempo duro y difícil. Y ahora de ti va a depender, de nosotros padres, quién va a educar y a enseñar a nuestros hijos. Si lo vamos a educar como la Biblia manda o de acuerdo al sistema. Yo estuve enseñando en una escuela dominical y preguntaba y decía si a los niños hay que pegarle, si hay que darle con vara, con coraje, si hay que meterle. La mayoría de hermanos, muchos dicen: no, a los niños no se le da, a los niños se le habla, a los niños no se le golpea. Pero ¿quién dice eso? Esto es lo que dice el psicólogo. Si usted en los Estados Unidos golpea a un niño, pues usted va preso. El niño lo que le enseñan es si tu padre te pega, call 911, llama al 911, le enseñan a que llamen las autoridades para que intervengan, porque un padre no puede golpear a su hijo. Eso enseña la psicología, eso enseña el sistema. Pero ¿qué dice Dios? Que la vara de la corrección apartará el alma de tu hijo del Seol. Es la vara de la corrección. No es que usted lo va a maltratar con un látigo, porque la Biblia bien claro dice los proverbios: el látigo para el caballo, es un maltrato físico. No, pero la vara de la corrección, la vara de la corrección apartará a tu hijo del mal y del Seol, porque con eso él aprende y con eso se corrige. Y la Biblia enseña eso. ¿Qué es lo que enseña el sistema hoy en día? ¿Quién va a enseñar a nuestros hijos? Jocabed, aún siendo Moisés un príncipe, le dio una enseñanza a Moisés tan grande que Moisés decidió renunciar a los valores y a los derechos y a los placeres temporales del pecado de esta vida, y prefirió ser un esclavo, padecer con sus hermanos, que estar en un palacio. Es mejor estar esclavo en el camino del Señor y no ser leña para el fuego. Es mejor estar con los esclavos que en un palacio y fuera de la gracia del Señor. Porque ¿sabe qué? A este que fue un esclavo, luego tuvo que enfrentarlo Faraón de frente, el cual fue el responsable de que el juicio más grande venga sobre el imperio egipcio y no pudieran contenerse las 10 plagas.
que Dios le mandó para dejar ir al pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso es que dice el verso clave, había fe en esta mujer. Dice, porque yo sé en quién yo he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Si tú solamente has sido mamá y nunca has criado a tu hijo, nunca le has dedicado tiempo, es tiempo de que seas madre. Es tiempo de que seas como Jocabed. Jocabed trabajaba. Ella trabajaba para dejar de Faraón. Pero eso no le impedía enseñarle a su hijo lo que tenía que enseñarle, la palabra. Su trabajo era cuidar a su hijo y obtenía dinero. ¿Cuántos trabajos no hay que las mujeres pueden hacer que no le impiden cuidar a su hijo? ¿Quieres ayudar a tu esposo en este tiempo con el sistema? Hay muchas cosas que las mujeres hacen, pero la crianza de su hijo es prioritaria para que su hijo no sea un delincuente mañana, para que no sea como la anécdota, que sea un niño insoportable. Cuando usted ve un niño insoportable, los delincuentes de hoy en día, vaya a ver que se crían con la abuela, van al colegio hasta las 4 de la tarde y al final salen y están solo en la casa porque no hay un padre, porque ahora tienen los ojos puestos en las cosas que se ven. Quieren ser ricos, quieren ser millonarios y quieren tener un resultado beneficioso aquí en la tierra, quieren tener carros y mansiones sin importar el mañana de sus hijos y de sus familias, sin importar que las aflicciones que nos han sobrevenido hoy no se comparan con la gloria venidera que recibimos en Cristo Jesús nuestro Señor. De modo que una felicitación especial para todas las madres, esperando que si no has sido madre todavía, vuelvo y te repito, si solamente has sido una mamá, solamente traíste a luz un niño, es tiempo de que seas madre y que instruyas a tu hijo en el camino del Señor. Y podrás tener un Moisés, que donde haya millones de oprimidos, él pueda ser un libertador, pueda ser luz en medio de las tinieblas. Y es tiempo de que nosotros, como padres cristianos, le entreguemos a esta sociedad hombres de valor, porque realmente este es el tiempo en el que la sociedad más necesita de que le entreguemos hombres con valores de fe. Ese edicto de Faraón que fue el de abortar son los mismos edictos de nuestra autoridad hoy en día, que maten a los hijos, que los aborten, que tengan matrimonios homosexuales, y todas las leyes van contrarias a la ley de la palabra. Pero ¿quién va a enseñar a nuestros hijos? ¿El sistema o nosotros? Cría a tus hijos de manera que cuando lleguen a la universidad, el profesor de psicología, cuando le toque la materia de psicología, sociología, no sean confundidos por las enseñanzas y las costumbres paganas de este mundo, sino que como Moisés pueda renunciar el palacio, renunciar los pecados temporales de este mundo y pueda decidirse por Dios, esclavo de Cristo, pero libre para recibir una gloria eterna con Cristo Jesús, nuestro Señor. Felicitaciones a todas nuestras madres, que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos. Y recuerden que nuestro texto clave, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día, para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.